ese amor por Dios se descuidó. Y en el año 95 después de Cristo aproximadamente, el Señor le habla a esa iglesia a través del apóstol Juan. Cuando él sale del destierro, envía o va a esas iglesias a leer esas cartas. Y una de esas cartas era precisamente a la iglesia de Éfeso, y el Señor allí destaca su esfuerzo, su trabajo, su perseverancia, su servicio, pero además le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y era una iglesia, eran hermanos que se congregaban fielmente, pero ese sencillo pero intenso amor del comienzo se había enfriado. Esa devoción por Dios con la cual la iglesia había nacido se había enfriado. Nuestro corazón, aunque estemos asistiendo a la iglesia, puede caer en un frío espiritual, en una rutina religiosa, y no nos damos cuenta, pero de pronto nuestro corazón está frío por las cosas del Señor. Vamos a orar y oramos de manera religiosa, hasta nos quedamos dormidos orando. Vamos a leer la Biblia y la leemos como un periódico cualquiera. No tenemos ese encuentro con el Señor, y pareciera que ese primer amor, ese amor con el que nacimos, ese anhelo por las cosas de Dios con la que nos convertimos, como que con el tiempo va menguando, y nos convertimos en cristianos profesionales. Nos conformamos con poquitos de Dios, nos conformamos con cosas pequeñas del Señor, y ese fuego se apaga, y el diablo quiere ese fuego apagado. Porque al diablo no le conviene una iglesia avivada, al diablo no le conviene un corazón encendido en el fuego del Espíritu Santo. El diablo no quiere una iglesia activa, llena del Espíritu Santo. El diablo quiere una iglesia adormecida. Pero Dios nos ha enviado su Espíritu Santo, y es vital mantener el corazón encendido de amor por Jesucristo. Jesucristo el Señor vuelve por su iglesia. Y la iglesia que el Señor levantará será una iglesia viva, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia encendida por el fuego del Espíritu Santo. Son tiempos peligrosos, estamos en los tiempos finales. No es tiempo de que la iglesia se adormezca o que la iglesia se deje enredar por los negocios de la vida. Una iglesia entendida tiene que ver los tiempos que está viviendo, y Jesucristo el Señor vuelve pronto por su iglesia. Y esa iglesia debe estar llena del aceite del Espíritu Santo. El tema que les voy a compartir hoy se llama el fuego del Espíritu Santo. Si usted me quiere creer lo que le voy a decir, bien, y si no, en el cielo el Señor nos dirá si eso fue de Dios o no. Estaba orando y pidiéndole la palabra para hoy, y yo vi un tablero, y en el tablero arriba decía Jeremías, y abajo decía 20, pero yo no alcanzaba a ver claramente el otro número, si era 29, si era 19. Entonces me fui a buscar la Biblia, y gloria a Dios, ese capítulo ni tiene versículo 29 ni tiene versículo 19, solo tiene el 9. Entonces dije, y cuando lo leí dije, wow, esto es. Pero vamos a empezar en orden. Primero, vamos a mirar. El fuego del Espíritu Santo te hace avanzar. ¿Se ha sentido usted como quedado en su vida espiritual? Como colgado, como frío, como que no pasa nada. El fuego te hace avanzar. El fuego del Espíritu Santo te hace avanzar. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer versículo 2 al 4. Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4. Hechos 2, 2. Si están conmigo me dicen amén, por favor. Hechos capítulo 2 dice el versículo número 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Que hoy se llene esta casa de ese viento recio. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo voy a leer de nuevo el verso 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La Biblia nos dice que los 120 estaban reunidos en el aposento alto. Llevaban aproximadamente 10 días orando, y estaban orando con un gran nivel de expectativa,
porque ellos estaban esperando el cumplimiento de la promesa, el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos estaban a la expectativa, anhelaban eso. Y la Biblia nos dice que como resultado de esa búsqueda, el Espíritu Santo se manifestó, y aquí se manifestó de una manera especial. El Espíritu Santo se manifiesta de diversas maneras. Él es soberano. En este caso, se manifestó como lenguas de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego. Podemos decir algo así como flamas de fuego, llamas de fuego sobre cada uno de ellos. Yo le invito para que usted se imagine ese momento. Están orando, están clamando, y están clamando con expectativa. Y yo hago énfasis en eso porque si tú quieres recibir del Señor hoy, es necesario que tú tengas expectativa. No ser un espectador, ¿qué irá a pasar? Ser un protagonista, yo quiero recibir. Ellos estaban en esa actitud, y entonces el Espíritu Santo vino como llamas de fuego sobre cada uno de ellos. Nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. En la Biblia, la llenura del Espíritu Santo opera de diversas maneras. Aquí destaca que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, observando este pasaje, vemos que la llenura del Espíritu Santo o el fuego del Espíritu Santo tiene que ver con el hablar. Hablar el testimonio de Jesucristo. Hablar las palabras del Espíritu Santo. Una de las maneras que recibe cambio como resultado de la obra del Espíritu Santo es la manera de hablar. Comienzan a ser relegadas las palabras hirientes, las palabras de maldición, las palabras ofensivas. Se cancelan las vulgaridades y las palabras soeces. No está en la boca la mentira y la calumnia, sino que esas palabras de incredulidad y de engaño son transformadas por el fuego del Espíritu Santo. Es muy interesante que cuando el profeta Isaías tiene su encuentro con Dios y el Señor lo llama al ministerio del profeta, una de las cosas que el profeta recibe cuando está en la presencia del Señor, dice: Dios mío, soy hombre inmundo de labios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Mandó a un ángel que tomó fuego del altar y vino y tocó la boca de Isaías. Y le dijo Dios: he aquí, yo quito tu pecado. Le fue limpiada, purificada su boca. Una de las cosas que se hace el fuego del Espíritu Santo es que transforma nuestra manera de hablar. Y eso es vital. Eso es fundamental. Amados, cuando nos exponemos a la presencia de Dios, hay cambios. Nadie puede exponerse a la presencia de Dios y ser el mismo. Es religión cuando vamos y oramos 2, 3, 4, 5 horas y salimos del cuarto a alegar con la esposa y a pelear con los hijos. Es religión leer 2 o 3, 4 capítulos de la Biblia y la primera palabra que soltamos es una vulgaridad. Cuando nosotros nos exponemos a la verdadera presencia de Dios, eso transforma nuestro carácter, transforma nuestra manera de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quiere usted considerar la condición de un corazón? Mida las palabras que aquel habla. El fuego del Espíritu Santo es una bendición. El fuego del Espíritu Santo es una bendición. Pero hay otro fuego, y es el fuego del juicio. Es el fuego del infierno. Y le quiero decir algo que no suena muy bonito, pero cuando nuestra boca no se rinde a Dios, se convierte en una puerta del infierno. Pastor, ¿sabe qué dice Santiago? La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ella misma es inflamada por el infierno. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago capítulo 3. La lengua que no se rinde, la boca que no se rinde a Cristo, se convierte en puerta del infierno. Entonces, lo que afecta a nuestra familia y a aquellos que están en nuestro entorno ya no es el fuego del Espíritu Santo, sino el fuego del infierno. ¿Qué habla el infierno? Muerte. ¿Qué habla el infierno? Rechazo, menosprecio, maltrato, palabras hirientes, palabras que son como espada. Por eso debemos procurar el fuego del Espíritu Santo. Amados, ¿cómo es posible que cristianos caigan en el chisme, la calumnia y la murmuración? ¿Cómo es posible que cristianos se conviertan en jueces?
tomando el lugar que solo a Dios le corresponde. Es porque hay otro fuego que nos está alimentando, porque el fuego del Espíritu Santo no hace esas cosas. Por eso necesitamos el fuego del Espíritu Santo para hablar lo que a Dios le agrada y generar vida y no muerte, porque la vida está en poder de la lengua. Ahora, noten algo. El fuego del Espíritu Santo que cayó sobre ellos no les permitía callar. Ellos tenían que hablar de Jesús. Aquella iglesia no se pudo quedar callada. Ese fuego del Espíritu Santo allá fluía y ellos abrían la boca y tenían que hablar de Jesucristo. Esa iglesia llena del Espíritu Santo fue la que movió el mundo conocido, el mundo de ese primer siglo, porque estaba llena del Espíritu Santo. ¿Cuánto nos falta del fuego del Espíritu Santo? Es una cosa impresionante, amados. Podemos encontrarnos con un cristiano que pasa 3, 5, 7, 10 años de su vida y no le habla a nadie de Jesús y no me puede decir que está lleno del Espíritu Santo. Olvídese, eso no es así. Un corazón lleno del Espíritu Santo, un corazón con el fuego del Espíritu Santo dará testimonio de Jesucristo en todo lugar, porque no podrá callarse. Gloria a Dios por las manifestaciones del Espíritu. Gloria a Dios cuando nos toca y sentimos su fuego o caemos bajo el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, pero el envío del Espíritu Santo no tenía como prioridad aquello. La prioridad del Espíritu Santo en la iglesia es que proclame a Jesucristo, el Señor y Salvador de la humanidad. Y no podían callar, ellos tenían que hablar. El fuego del Espíritu Santo tiene que ver con el poder para transformar la vida de las personas, la vida de las iglesias locales. Dios nos guarde para que seamos una iglesia que ame y valore la presencia de Dios, porque hay iglesias que descuidan la comunión con el Señor y se convierten en un club, se convierten casi que en un museo, y allí no está Dios. Nos reunimos, sí, leemos la palabra, sí, pero el Espíritu no fluye, no hay fuego. Y cuando no hay fuego, hay frío. Y el frío va acompañado de tinieblas. Y las tinieblas comienzan a traer pecado y maldad sobre la iglesia. Una de las cosas que el diablo quiere es que las personas estén ocupadas en otras cosas, y por eso le traen multitud de ocupaciones, problemas en su casa. Muchas veces origina problemas en el hogar para que los esposos se desanimen y no busquen a Dios. Él quiere una iglesia fría y apagada, porque es una iglesia que no avanza en el propósito de Dios. Pero hermanos, Dios desea llenarnos con el fuego de su Espíritu Santo, y es un fuego tal que en un momento dado, si tú no abres la boca, el que está al lado empieza a sentirse como inquieto, algo le pasa, y sin saber cómo empieza a hablarte de sus problemas y de sus crisis, a causa del fuego del Espíritu Santo en ti. Lucas capítulo 3 nos dice, Lucas capítulo 3, versículo 15. Evangelio de Lucas capítulo 3. Juan el Bautista está desarrollando su ministerio en el río Jordán, y la gente, al ver las multitudes que venían a él, su peculiar manera de vestir, la manera en que predicaba sus sermones, concluían que él era el Mesías, que él era Jesús, el Mesías que había de venir. Así que él les aclara, Lucas capítulo 3, versículo 15. ¿Están allí conmigo, hermanos? Dice el verso 15: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, Jesucristo el Señor, ¿verdad? Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay un bautismo que es el bautismo en agua, y hay otro bautismo que es el bautismo en Espíritu Santo y fuego.
Y aquí yo no quiero tener diferencias con ninguna doctrina teológica o línea teológica, yo simplemente estoy leyendo la Biblia. No más, sino la palabra de Dios. Y es una experiencia que requerimos y necesitamos. Dios no planea algo que no se requiere, que no se necesita. El creyente necesita el fuego del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Cuando se levantan las dificultades en casa, cuando el enemigo quiere tocar a los hijos, cuando el demonio se levanta en el hogar, entonces necesitamos ese fuego para levantarnos en el poder del Espíritu Santo y levantarnos a orar y reprender, confiados en la autoridad y poder que Jesucristo el Señor nos ha dado, porque mayor es el que está en nosotros. Pero cuando nosotros, ay, qué susto, ¿cómo? No, que está viniendo una bruja, ¡oh, qué miedo! Sí, yo he escuchado unos ruidos raros en la sala. ¿Será un espíritu chocarrero? ¿Qué será? Vaya, mija, ore. El Señor nos ha dado su poder y autoridad para caminar en victoria. Y si hay alguien que tiene que tener miedo es el diablo, porque él fue destruido en la cruz del Calvario. Y el Señor a su iglesia le dio la autoridad y el poder para avanzar. ¿Cuándo empieza el cristiano a dudar? Cuando el cristiano comienza a dejar de creer en el llamado, en los dones, en aquello que Dios le ha entregado. Cuando se descuida el fuego, cuando se descuida la intimidad, la comunión con el Señor. Pero hermanos, el fuego del Espíritu Santo, y este es el segundo punto que vamos a tratar, el fuego del Espíritu Santo tiene varias aplicaciones, y aquí vamos a ver más aún la importancia del fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. El fuego del Espíritu Santo tiene varias aplicaciones. Primero, el fuego del Espíritu Santo nos habla de avivamiento. Avivamiento. ¿Cuántos quieren avivamiento? Anhelamos avivamiento. Ese avivamiento comienza aquí en el corazón, en lo profundo de tu ser. Allí comienza el avivamiento. Es una decisión por empezar a buscar al Espíritu. Es un deseo por lo nuevo de Dios, o quizá sea sencillamente el volver al comienzo, volver al principio. ¿Qué sucede cuando un atleta arranca y entonces la maratón es larga y empezando allá la cuadra se desvía y va por otro lado? Puede correr 2, 3, 10 horas, pero al final le dirán: hermanito, tiene que volver a arrancar allá o yo, porque usted se metió por donde no era. Así que tal vez lo que Dios también nos quiere decir hoy es: vuelve al comienzo, vuelve al principio, vuelve a las sendas antiguas, vuelve al tiempo en que orabas en tu cuarto, vuelve al tiempo en que doblabas tus rodillas, vuelve al tiempo en el que comías la palabra con anhelo y deseo, vuelve al tiempo en el que te apartabas para estar conmigo, vuelve al tiempo, a la sencillez de la comunión con Él. A veces nos volvemos religiosos, nos aprendemos de oración, de memoria las oraciones, y repetimos una cantidad de cosas, pero el corazón está frío. Pero con qué devoción y amor orábamos cuando nos convertimos, cuando abríamos el corazón y sin presión alguna las lágrimas salían adorando al Rey. El aceite no solo estaba en nuestra cabeza, sino que las rodillas tenían aceite porque se podían doblar. Nos tirábamos al suelo buscando a Dios, amábamos sus revelaciones, pero luego de un tiempo el corazón se enfría y se nos olvida la sencillez del comienzo. El fuego del Espíritu Santo enciende el corazón apagado y frío. El Señor transforma la vida de oración rutinaria y pesada y la convierte en un deleite. Saben, hermanos, el diablo procura traer un manto de frío espiritual, un manto de luto, de muerte sobre las iglesias, para traer pesadez, traer frío espiritual, que la iglesia no ore, que la iglesia se vuelva indiferente a lo que está pasando. Pero el fuego del Espíritu Santo calienta, es decir, Él aviva, y al venir el fuego viene luz, es decir,
El fuego del Espíritu Santo trae entendimiento, trae comprensión, trae iluminación. Mientras que la oscuridad trae tropiezos, trae confusión. Por eso a veces como cristianos caemos en esa confusión, en esa angustia, en esa ansiedad. ¿Y qué hago? Porque no tenemos claro qué hacer. Pero cuando el fuego del Espíritu Santo está allí, tú sabes el camino que debes seguir. Es significativo que era una llama de fuego la que de noche conducía al pueblo de Israel por el desierto. Una llama de fuego. El deseo de Dios era llevarlos a la tierra prometida. Por lo tanto, el fuego del Espíritu Santo va a traer luz para que tú tomes decisiones correctas y avances hacia el propósito de Dios y no te salgas del camino y pierdas tiempo. Y eso será no solo bendición para ti, sino para tu descendencia. En segundo lugar, el fuego del Espíritu Santo consume la basura o la impureza que el diablo intenta depositar en el corazón del creyente. ¿Cuánta basura, amados, trae el diablo a nuestra mente, a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos? Y quiere lanzar impureza a la iglesia, manchar la iglesia. Pero el fuego del Espíritu Santo consume la basura. Noten algo, cuando el corazón comienza a enfriarse, porque cae en rutina, porque deja de orar, porque se vuelve un cristiano instantáneo. Acuérdense que hay una cantidad de productos instantáneos hoy día. Yo les he dicho que dentro de un tiempo va a haber almuerzo instantáneo, o sea, va a haber 3 capsulitas para el papá, la mamá y el niño, y 2 gotas de agua y ¡fum! Sale el almuerzo ahí sobre el comedor. Almuerzo instantáneo. Pero mis amados, en el Señor no es así. En el Señor no es así. En Dios tenemos que aprender a amar los procesos. Tenemos que aprender a amar los procesos. Y en esos procesos, cuando nosotros no dependemos del Señor, el corazón se enfría. ¿Y sabe qué pasa? El corazón deja de creer en el poder de Dios. Usted notará que aún el léxico cambia, claro, porque el fuego está apagado. Ya la persona no dice, no, pero yo creo que el Señor me va a ayudar, sino que al contrario, va palabras de angustia. ¡Ay, qué será de nosotros! Porque el corazón, al tener el fuego apagado, deja de creer. El fuego del Espíritu Santo se apagó en Israel. Toda la nación se enfrió espiritualmente y empezaron a adorar a los Baales. ¿Y sabe qué había pasado? La Biblia dice que el profeta Elías subió al monte Carmelo y aquel altar estaba arruinado. No había fuego. Y en el altar donde no hay fuego no hay sacrificio. Y donde no hay sacrificio no hay presencia de Dios. No había fuego. Pero Elías comenzó a buscar al Señor y empezó a clamar y empezó a orar, y la Biblia dice que fuego descendió del cielo sobre ese altar. ¿Y sabe qué pasó con la nación de Israel? Todos se postraron a adorar y decían: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Porque el fuego hace que el corazón se vuelva a Cristo. Y la basura que Jezabel había traído sobre Israel ese día fue consumida por el fuego del Espíritu Santo. Porque era Jezabel lo que había traído sobre Israel. Pero el fuego del Espíritu Santo nos da la victoria sobre las tinieblas. El fuego del Espíritu Santo te empodera, te fortalece, te hace osado y valiente. En tercer lugar, el fuego del Espíritu Santo ilumina, trayendo discernimiento y revelación de Dios. ¿Por qué es tan importante el discernimiento? Porque el discernimiento nos permite hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso impide que el enemigo engañe a la iglesia cuando ésta fluye en discernimiento. Pero es también muy importante la revelación. ¿Y por qué? Porque Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. El fuego de por sí ilumina. Y me acordaba de esta figura, hermanos. El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santo. Al lugar santísimo era una vez al año, pero al lugar santo tenían que entrar todos los días a cambiar los panes de la mesa de la proposición y a cambiar el aceite y las mechitas de las lámparas del candelero. Entonces, como eso era cerrado, cuando el sacerdote entraba al lugar santo, que era un pequeño cuarto,
Vamos a suponer que el lugar santo era del tamaño de esta tarima, ¿sí? Entonces aquí está la puerta, allá detrás está el lugar santísimo, allá solo se entraba una vez al año, pero aquí todos los días tenía que entrar el sacerdote. Entonces después de entrar se cerraban las pesadas y gruesas cortinas y eso se quedaba oscuro. Pero la oscuridad no gobernaba allí porque estaba el candelero. La luz del candelero era la que iluminaba. Entonces esa luz le permitía al sacerdote no solo entrar y avanzar, sino que sabía dónde tenía que ir y ejercer su sacerdocio. El fuego del Espíritu Santo te permite ejercer tu sacerdocio sin obstáculo y sin tropiezo. Son las tinieblas las que quieren impedir que el creyente ejerza su sacerdocio. Por eso el fuego del Espíritu Santo no solo te hace avanzar, sino que el fuego del Espíritu Santo te permite ver claro el camino y sin miedo tú puedes avanzar. Y en cuarto lugar, el fuego del Espíritu Santo fortalece el poder y autoridad sobre las tinieblas. Hermanos, es maravilloso el poder del Espíritu Santo. Yo recuerdo, es la única vez que me ha pasado. Estábamos ministrando en un culto y yo me paré hacia un lado, íbamos a ministrar. Algunas veces Él me permite percibir que se va a mover, otras veces no, es un acto de fe. Y ese día, cuando estaba yo allí, yo sentí en mi oído, acá en este oído, yo sentí un viento recio. Yo pensé que alguien me había hablado y yo miré y no había nadie. Pensé que era el pastor, que era de pronto amigo, y entonces que era que me estaba molestando ahí, soplándome la oreja. Sí. Yo miré y yo dije, bueno, si no fue el pastor, es porque el Espíritu se va a mover. Y eso el Señor se manifestó. Recuerdo una ocasión que estaban haciendo liberación a una hermana y estaban allí rato dándole y ministrando liberación. No sucede siempre, Dios es soberano, hermanos. Entonces me fueron a llamar y vean, para que un momentico ponerse. Yo estaba como diafama, porque estaba también a tener una reunión. Entonces vine y estaba ahí la señora y los en el nombre de Jesucristo, sal de ella ahora. Y ¡pum! Y me volví otra vez para la reunión. Pero yo luego reflexioné y dije, mire, la autoridad del Señor. La autoridad del Señor. Dios nos ha dado su poder y autoridad, porque todo viene de Él. Y en Él podemos caminar en victoria. Tú no tienes que tener temor. El Dios Todopoderoso está contigo. El fuego del Espíritu Santo nos da dirección, pero el fuego hace huir a las serpientes. El fuego hace huir a las serpientes. Por eso, amado hermano, la mejor estrategia para que tú avances sin ser tocado por los espíritus inmundos es tener tu corazón lleno del fuego del Espíritu Santo, porque las serpientes le huyen al fuego. Le huyen al fuego. Y en el mundo espiritual los espíritus inmundos ven el fuego en cada creyente. Ellos ven la luz, ellos ven el fuego. ¿Alguna vez ha querido tirar la toalla y renunciar? Yo también, vea, varias veces. Vamos a este punto número 3 y yo les digo por qué hice esa pregunta. El fuego del Espíritu Santo nos fortalece para perseverar. Yo creo que una de las luchas que tiene el cristiano es precisamente con la perseverancia. Una de las luchas del cristiano es el doble ánimo. Pero vamos a leer, por favor, vamos a Jeremías 29, el pasaje que yo le dije que me dio el Señor. Jeremías 29. Jeremías capítulo 20, versículo 9. ¿Están conmigo, hermanos? Téngalo ahí porque ahí vamos a estar, allí vamos a terminar este tiempo. O sea, vamos a leer allí varios versículos, entonces ya vamos a estar allí. Jeremías capítulo 20. Versículo número 9. Dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Tremendo.
Estamos hablando del profeta Jeremías. Y estamos hablando de un hombre que intentó no predicar más. A mí me ha pasado. Claro, hermanos. Una vez llegué y me tiré sobre la cama, abrí los brazos y los pies así. Porque uno me pone todo teatral delante del Señor, ¿no? ¡Oh! Me tiré en la cama así. Iba a decir quién sabe qué bobadas delante de Dios. Pero a lo último, cuando abrí la boca, le dije: Señor, si no fuera por ese fuego que tú pones dentro, yo no lo haría más. Y este hombre también lo vivió. Él no quería predicar más, él procuró no profetizar más, él pensó en no acordarse más de Dios, pero la Biblia dice que había un fuego ardiente metido hasta sus huesos. Y pido a Dios que multiplique ese fuego en cada uno de nosotros, para que pase lo que pase, miramos al Señor y sigamos adelante. Aquel fuego metido hasta sus huesos, dice la Biblia, le dio la fuerza para perseverar y avanzar hacia lo que Dios le había preparado. Yo sé que llegan crisis en la vida y que en algún momento quisiéramos renunciar y no continuar, no avanzar más, para evitar más conflictos, porque el desánimo es grande, porque la decepción es profunda, porque el enemigo se ha levantado, etcétera. Pero eso es lo que el enemigo quiere. Y entonces viene el Señor y aviva el fuego de su espíritu en nuestro corazón, para que sigamos adelante y conquistar lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero aquí es importante saber, ¿pero por qué Jeremías estaba así? Porque él quería renunciar. Entonces vamos a ver aquí algunas cositas. En primer lugar, los hebreos se burlaban de él. Hermanos, los hebreos, sus hermanos los hebreos, se burlaban del profeta. Es difícil cuando tú le sirves a Dios y los tuyos se burlan. Eso era duro para él. Jeremías capítulo 20, el versículo 7. Leamos el verso 7. Dice Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Dios con su amor, es que Dios es maravilloso. Dios con su amor, y como dice el profeta, también el profeta menor, atrajo a Jeremías con hilo de amor, porque así nos atrae él. Y lo atrajo y lo convenció, esa es seducción allí, lo convenció para que le sirviera. Entonces Jeremías comenzó a hacerlo, pero entonces dice, los mismos hebreos comenzaron a burlarse de él. Y quiero decirle algo, hermano: cuando usted decide seguir a Jesucristo y servirle, el enemigo usará la burla como arma para desanimarlo. ¿O acaso no ocurrió incluso cuando recién comenzamos los caminos del Señor? Ay, usted va a esa iglesia, lo perdimos, mi hijo, se embobó, le lavaron el cerebro, le va a llevar la plata al pastor, ya se volvió pastor también, uy, aleluya, y un poco de cosas. ¿Sí o no, hermano? Pero esa burla no solo ocurre en la primera fase, luego tú comienzas a servirle al Señor y el enemigo comienza también a molestar. Y comienza a traer burla. Y puede incluso tú llegar a hacer grandes proyectos para el Señor y el enemigo va a querer traer burla. Y usted tiene que desarrollar un escudo grande, grueso, ojalá así como de un casco de tortuga, una caparazón de tortuga bien ungido, para que todo eso le resbale. Porque usted tiene que poner los ojos en Jesucristo el Señor. En segundo lugar, la misión de Jeremías fue difícil. Ese hombre tuvo una misión difícil. No era fácil servirle a Dios en ese tiempo, amados hermanos. Y por eso él enfrentó tanta oposición. Jeremías capítulo 20, leamos el versículo 8, por favor. Verso 8 dice: porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. El tiempo del profeta Jeremías fue un tiempo difícil, hermanos. En ese tiempo había una profunda idolatría en Judá, y a causa de esa idolatría Dios permitió que viniera la destrucción. El imperio de Babilonia vino y destruyó Jerusalén, se llevó a los judíos cautivos a Babilonia. Y los mensajes proféticos de Jeremías no eran bonitos,
porque cuando Dios levanta a un profeta y solo dice cosas bonitas, pues todo el mundo aplaude y vive feliz. Si usted como profeta dice, hermano, el Señor te va a prosperar, amén, agarro, lo recibo, eso es para mí. A uno le gusta eso, pero cuando viene una profecía de confrontación, ¿eso será de Dios? Yo creo que el profeta ahí se descachó. Y resulta que Jeremías tenía que decir lo que Dios estaba diciendo. Y Jeremías daba unos mensajes fuertes. ¿Sabe qué decía Jeremías? Israel, así te dice Jehová, ese cautiverio viene de él y todos deben prepararse para ir al cautiverio. Sométanse a los babilonios, vayan a Babilonia, tengan hijos y tengan casas. Imagínate. Entonces los otros le decían, traidor, traidor es Jeremías, mentiroso. Y entonces los otros profetas lo menospreciaban a él. Los judíos lo rechazaban socialmente. Para él fue muy difícil ser profeta en ese tiempo. Pero además, en tercer lugar, el profeta tuvo que enfrentar oposición y traición. Amados, que te calumnien los de afuera, no hay problema, tú bendices y perdonas. Pero cuando la oposición es de adentro, la cosa es a otro precio. Los mismos hebreos le hacían oposición. Los mismos hebreos lo traicionaron. Yo me imagino sus contemporáneos profetas. Mire lo que dice el verso 10, por favor. Jeremías capítulo 20, versículo 10. Dice Jeremías, mire, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle, todos mis amigos, dice Jeremías. Miraban si claudicaría, si caería, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Espérese y verá, él va a caer. Cuando él caiga le caemos encima. Y los otros decían, amén, hermano, amén. Aún sus amigos lo abandonaron. Escúcheme, amado hermano. Habrá momentos puntuales cuando Dios te va a hablar y te va a decir, toma el camino 1, y todos tus amigos están por el camino 2. Y va a haber señalamiento y va a haber oposición, pero el que hace la voluntad de Dios prevalece. El que hace la voluntad de Dios prevalece. Sus amigos lo abandonaron. Los reyes lo menospreciaban. Los reyes no lo querían. Los líderes de Judá también, los sacerdotes. Él enfrentaba calumnias. Los mismos profetas de su época lo calumniaban a él y profetizaban, pero no era por el Espíritu Santo. Pero sabe, hermano, la Biblia nos dice a nosotros que nosotros tenemos que perdonar. Nosotros no debemos buscar venganza. No importa qué nos hagan. La venganza, cuando nosotros queremos tomar venganza, estamos tomando el lugar de jueces, y juez solo hay uno. Y cuando tú decides tomar venganza o defenderte, le estás quitando ese lugar a Dios. Por eso el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, mía es, yo pagaré. Pero cuando yo quiero hacerlo, entonces desplazo a Dios. El Nuevo Testamento nos manda a nosotros amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar por aquellos que nos persiguen y vencer el mal con el bien. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Y si puede, dígale, ¿quiere algo más? El arma más poderosa del reino es el amor. El amor. De hecho, el diablo no puede amar, y esa es la gran diferencia con Dios. Pero me encanta esta cuarta cosa que les voy a decir. Dios está contigo. Y eso yo leí eso y yo, wow, tremendo. Dios está contigo. Jeremías capítulo 20.
versículo 11, la primera parte. Jeremías capítulo 20. Quiero quedarme solo con la primera parte, hermanos. Dice, ¿están todos conmigo? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Quiero pedirle el favor que todos leamos eso a una sola voz. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Será que alguien lo puede decir más durito? Vamos a ver. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y yo dije, bueno, Señor, a ver, yo porque aquí me tocó mi corazón, le dije yo, así que aquí me voy a meter en este tema. Porque esa expresión del profeta tiene mucha relevancia en el marco de lo que le está sucediendo a él. Y esa expresión del mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y fui a investigar en la escritura en cuántos otros pasajes aparece la expresión poderoso gigante, y resulta que es el único versículo en la Biblia donde se presenta a Dios como poderoso gigante. Entonces dije yo, esto está más sensacional. Porque resulta que la palabra donde se presente a Dios como gigante aparece también en Isaías, pero no dice poderoso. Este es el único versículo en la Biblia donde se presenta a Dios como poderoso gigante. Y si Goliat era grande, este es mucho, mucho, mucho más grande. Y Jeremías, por el Espíritu Santo, pone ese adjetivo, poderoso. Así lo presenta, poderoso. Entonces vamos a tener en cuenta dos cosas en la vida de Jeremías. La primera es que Jeremías e Israel están bajo la influencia de Babilonia en ese momento, están bajo la opresión babilónica. Babilonia era la potencia mundial de aquel entonces y tenía por lo tanto el más grande y poderoso ejército. Era una cosa impresionante. Por eso había sometido a los demás imperios y reinos. La ciudad de Babilonia, la ciudad capital, era la más importante y hermosa. Su arquitectura, su estructura. De hecho, allí en esa ciudad estaba lo que se conoce como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Eran unos jardines hermosos organizados en terrazas, no eran matas que colgaban, sino que se desprendía así como sobre una ladera, y eran unos jardines como en escala. Era una cosa hermosa, hermano, lindo. Y por eso se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero lo que impresionaba cuando recién se llegaba a Babilonia eran sus grandes murallas, inmensas, altas, anchas, gruesas, profundas, para que no pudieran hacer túneles. Eran unas murallas. Cuando iban llegando a Babilonia, lo primero que se encontraban eran esas cosas inmensas, y al entrar, la hermosura y la grandeza de la arquitectura de la ciudad de Babilonia. Además de luchar con esas cosas grandes, el profeta tenía que luchar con enemigos grandes en su pueblo, porque empezando desde los reyes no lo querían, los sacerdotes y el pueblo en general no lo querían. Él enfrentaba una gran oposición. Él tenía una lucha muy fuerte. Y ante esa lucha y ante esa crisis, Jeremías dijo, ya no voy a pensar más en él. Ya no voy a profetizar más en su nombre. Ya no voy a predicar más. Creo que guardando las proporciones nos pasa muchas veces lo mismo. Ay, ya no le va a servir más a Dios, porque cuando uno le sirve a Dios hablan mal de uno. Pues yo no le voy a servir más al Señor, porque mire que la gente se pone a calumniar y no tienen en cuenta el servicio que uno hace y no lo hace con amor. Entonces ahora no le va a servir más a Dios. O de pronto en algún momento de crisis, pues voy a dejar de orar, ya no le voy a pedir más al Señor. ¿Para qué? Si no me responde. Y uno ora y no hay respuesta. Y podemos caer en eso. Guardando las proporciones, él estaba enfrentando un momento muy crítico también. Pero cuando él pensó en no continuar, en no perseverar más, o en hacerlo quizá a medias, pues ya no va a servir más al Señor, puede pensar alguien, pero voy a ir a la iglesia porque al fin y al cabo yo amo a Cristo.
Entonces voy a ir a la iglesia así de vez en cuando. Como me dijo un hermano una vez, no, pastor, estoy descansando. Está descansando, ¿viste? Digo, santo, vacaciones evangélicas. ¿Desde cuándo esta vaina es nuevo concepto, una nueva revelación? Pero no de Dios. Se le apagó el fuego. Se le apagó el fuego. Cuando Jeremías pensó hacer eso, cuando él dijo, ya no más, ya no quiero buscarlo más, y él pensó en hacerlo, había dentro de él como un fuego ardiente, un fuego en sus huesos. Eso que uno no sabe explicar, pero uno sabe que tiene que buscar a Dios. Uno no sabe cómo explicar eso, pero sabe que necesita servir a Cristo, que no hay vida sin Jesucristo, que la razón de vivir es Jesucristo el Señor. Pero estando en ese proceso sentimos como que el corazón necesita algo nuevo, que el corazón necesita algo más. Entonces viene ese fuego del Espíritu y se aviva en nosotros, y se aviva en nosotros. Y él, avivado por ese fuego del Espíritu, yo creo que consideraba las murallas de Babilonia, consideraba el poder del ejército de Babilonia, veía a los reyes como sus enemigos, a los otros que se oponían, pero él cerraba los ojos y él decía, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Pase lo que pase, pase lo que pase. Porque recuerden cómo empezamos el sermón de hoy. El fuego del Espíritu Santo cambia tu manera de hablar. Tal vez las circunstancias sean difíciles. Tal vez las circunstancias levanten la voz y te digan, esto se va a poner peor. Pero cuando tú vas a decir, ay, sí, tú abres la boca y como el fuego del Espíritu Santo está allí, tú dices, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jeremías concluyó, digo yo, quizá la oposición sea grande. Tal vez Babilonia tenga mucho poder. A lo mejor, hermanos, arrecie el enemigo, pero Dios está con nosotros como poderoso gigante. Él nos defenderá y nos llevará al cumplimiento de su propósito en nosotros. El enemigo, el gigante delante de nosotros caerá, porque es más grande el que está con nosotros. Es más poderoso el que está con nosotros. Es grande y poderoso Jesucristo el Señor. Amados, el fuego del Espíritu Santo te hace osado. Cuando otros dicen no se puede, cuando otros dicen no, quién sabe, tú por el fuego del Espíritu Santo sabes que el Señor está en el asunto y que Dios te va a ayudar y que Dios te va a sacar adelante. El fuego del Espíritu Santo te da valentía. El fuego del Espíritu Santo te ayuda a creer que las cosas van a cambiar. Dios está aquí. Y a veces el corazón nuestro como que se apaga, pues esta es una mañana donde Él quiere avivar el fuego en tu corazón. En cada corazón hay un altar. Yo te pregunto, ¿cómo está ese fuego en ese altar? ¿Cómo está ese fuego?